grabar de nuevo para que no se nos haga muy grande el video. Ciclo de vapor. Ok, ya nosotros el ciclo de vapor lo conocemos desde la escuela un poquitito, ¿verdad? Es básicamente lo mismo que es el ciclo del agua, ¿verdad? Que nosotros sabemos que el agua cae en forma de lluvia a la tierra, el sol la calienta, la vaporiza y ella sube, y cuando llega a una cierta altura por el frío, ese vapor se va a condensar y forma las nubes. Y esas nubes pues vuelven a caer en forma de lluvia y tenemos un ciclo del agua que básicamente nosotros lo conocemos. Entonces, los ingenieros a lo largo de la historia, de hace muchos cientos de años, se dieron cuenta que el vapor podía aprovecharse. Básicamente cuando se vino la máquina, la primera máquina de vapor, fue cuando se aprendió a aprovecharlo en forma más grande, más industrial, pero ya habían alguna gente que habían en los tiempos de los romanos y todo, habían hecho aplicaciones con vapor, ¿verdad? Pero básicamente nosotros esa máquina de vapor, déjenme ver si voy a cambiarme de pantalla completa y lo voy a poner de manera que lo voy a explicar, porque la idea de hacer esta explicación es que podamos hacerlo un poquito más rápido, para ganar un poco de tiempo y poder hacer problemas donde apliquemos segunda ley lo más pronto posible. Entonces, esta parte de teoría para la máquina de vapor es en realidad un sistema de 4 equipos básicos, ¿verdad? Principales, porque sabemos que cada uno de ellos tiene otros equipos, como ya hemos hablado con la caldera, ¿verdad? Tiene otros equipos que tienen que darle soporte para que ella pueda operar, igual las bombas, ¿verdad? Los condensadores y las turbinas. Ya nosotros en el capítulo 5 estudiamos casi que cada uno de ellos por separado, ¿verdad? En el caso de la turbina ya la recordamos que es una turbina que puede trabajar, en este caso como es un ciclo de vapor, trabaja con vapor sobrecalentado, produce una cantidad de trabajo y ese vapor que entró sobrecalentado va a salir como un vapor saturado o un vapor ligeramente sobrecalentado o un vapor de muy alta calidad, de más de 90% esa calidad, ¿ok? De la turbina lo pasamos a un condensador, que es básicamente un intercambiador de calor, que también lo vimos en el capítulo 5. Y el intercambiador de calor lo que hace es que, imaginémonos que este tubo pasa por una carcasa y esa carcasa tiene un fluido por fuera de este tubo, que va a absorber el calor que tiene, el calor latente que tiene este vapor o este vapor húmedo, ¿verdad? Y va a lograr que se enfríe hasta que salga en forma de líquido para que la bomba pueda bombearlo, porque las bombas son para subirle presión a los líquidos, ¿verdad? Aquí ya en la turbina el vapor sale a baja presión. En el condensador lo condensamos y entonces básicamente usamos un fluido que va por fuera de este tubo, ¿verdad? El intercambiador de calor puede tener muchos tubos o puede tener un tubo, pero básicamente nunca el fluido que va por fuera de la carcasa nunca va a tocar ni se va a mezclar con este líquido, pero él va a estar más frío y lo va a enfriar. En el caso del sistema de vapor, el enfriamiento casi siempre es agua. Vea que aquí dice que es un sumidero, que es por ejemplo la atmósfera, pero en este caso casi siempre es agua. Puede ser una torre de enfriamiento o puede ser un condensador, ¿verdad? Algo que nos enfríe este vapor y que haga que al enfriarse se nos pase de estado de vapor a estado líquido, y lo que esté en estado de vapor va a salir en estado líquido. Entonces aquí del condensador mínimo vamos a tener un líquido saturado, ¿verdad? Nada de vapor. Y entonces ese líquido saturado va a poder pasar a ser bombeado.
¿verdad? Pero ¿qué pasa en el condensador? Que tenemos un Q de salida, un calor que básicamente este calor que tomamos de la caldera, ¿verdad? Tomamos de la caldera, lo repartimos, una parte se convierte en trabajo y la otra parte se pierde porque no lo podemos aprovechar. Ahora sí podemos aprovechar de manera que no se pierda tanto usando otro tipo de procesos que los van a estudiar ustedes en termodinámica 2. Pero digamos que el calor aquí en el condensador lo perdemos todo y se va a la atmósfera, ¿ok? Pero ya hizo su trabajo, que fue absorber este calor latente y convertir todo ese vapor sobrecalentado que entró a la turbina ahora en líquido saturado. Y pasamos a la bomba. La bomba tiene un motor que hace funcionar los impulsores de ella y que hace que le suban la presión a ese líquido. Entonces, de la presión a que salimos de la turbina, vamos a entrar a la bomba como líquido y vamos a subirle la presión para que la presión sea a la que la caldera va a estar trabajando. ¿Ok? Entonces, en esta caldera va a subir su temperatura, va a mantener su presión, ¿verdad? La presión de entrada y la presión de salida son las mismas, pero va a subir la temperatura y entonces eso va a hacer que este líquido saturado o comprimido que viene aquí de la bomba aumente su temperatura hasta que sea un vapor sobrecalentado y pueda volver a entrar a la turbina, y por eso es que se dice que trabaja en un ciclo. Cada punto de este ciclo tiene un proceso que una y otra vez está ocurriendo y siempre mantiene las mismas condiciones, ¿ok? Entonces, básicamente la bomba ya sabemos que son impulsores que son que son movidos por un motor al que tenemos que darle un trabajo de entrada. Entonces nosotros tenemos que pagar energía para que ese motor funcione. Puede ser que él sea eléctrico, puede ser que sea un motor diésel o un motor gasolina, ¿verdad? Lo que sea. Usualmente las bombas las vamos a trabajar con motores eléctricos, a menos que sean muy grandes. Bueno, aunque la verdad es que es lo que nosotros queramos. Si tenemos muy buena disponibilidad de diésel o gasolina, pues ponemos a funcionar ese motor con diésel o con gasolina y la bomba va a funcionar siempre, independientemente de la forma en que vamos a darle ese trabajo, ¿ok? Imaginémonos que es eléctrico. Ok, entonces hay un trabajo de entrada aquí en la bomba que va a subir la presión de la presión baja a la que salió de la turbina a la presión alta a la que necesita la caldera. Eso es lo que hace la bomba. ¿Ok? Entonces fíjense en un detalle. El condensador trabaja a baja presión y vamos a asumir que la presión es constante y que en él no hay pérdidas de presión. Entonces, a la misma presión que sale de la turbina va a salir del condensador y va a entrar a la bomba, ¿ok? A la misma presión a la que sale de la caldera va a entrar a la caldera. Bueno, entonces la bomba se va a encargar de subir la presión de la presión baja a la presión alta, ¿ok? Y la caldera va a trabajar a presión constante. Y lo único que vamos a hacer en la caldera es aumentar la temperatura a este fluido. Ok, entonces voy a hacer un paréntesis aquí. Fíjense que esta zona de abajo trabaja a baja presión. Esta zona de arriba trabaja a alta presión. Entonces recordemos el diagrama termodinámico que hacemos, donde ponemos una campana de saturación y con una isóbara alta para la entrada de la turbina y una isóbara baja para la salida de la turbina, y ponemos la entrada y la salida. Entonces, ahora de lo que se va a tratar es de que la salida de un equipo, las condiciones de salida de un equipo son las condiciones de entrada del otro.
Entonces, así como sale de la turbina, entra al condensador. Así como sale del condensador, entra a la bomba. Así como sale de la bomba, entra a la caldera. Y así como sale de la caldera, entra a la turbina. Entonces, estamos asumiendo que no hay pérdidas en las tuberías de conexión entre los equipos. Y luego, en cursos más avanzados, tal vez si alguno hace maestría, se va a dar cuenta que se pueden tomar en cuenta esas pérdidas, pero a este nivel vamos a asumir que no hay pérdidas en las tuberías de conexión entre los equipos y que las condiciones de salida de uno son las de entrada del otro. ¿Cómo lo aumentamos? Usualmente la caldera, este calor que viene es que, por ejemplo, tenemos un quemador en el que quemamos un combustible. Eso es como un incendio, una reacción de oxidación, la reacción de combustión, que es exotérmica, y de ahí es de donde viene este Q de entrada, de ese combustible que quemamos. Entonces, ese calor que libera, ese combustible que se quema, es absorbido por esta agua que entra en estado líquido y sale de la caldera a estado de vapor. ¿Ok? Usualmente es vapor sobrecalentado, en el caso del ciclo de vapor, ¿verdad? Aquí teníamos nosotros en Colima de Tibás, el ICE tuvo por muchos años un sistema de estos. Entonces quemaba búnker acá en los quemadores y generaba vapor en la turbina, generaba un trabajo que luego lo pasaba a un generador y generaba energía eléctrica. Este sistema era el único casi que yo creo que había en Costa Rica donde se generaba con el ciclo de vapor energía eléctrica. De esta forma, ¿verdad? Generando vapor con búnker. Y por lo menos aquí en el centro. Entonces resulta que lo dejó de poner, dejó de funcionar de esta forma en el año 2012. Entonces ya no tenemos un sistema aquí funcionando en el Valle Central. Ahora lo que sí tienen son generadores eléctricos. Ahora el ICE tiene generadores eléctricos grandes y ya no usan el ciclo de vapor, ¿verdad? Aunque sí aprovechan el vapor, ¿verdad? Sí aprovechan el vapor allá en lo que es la terminal o el plantel Garavito que llaman, que está allá por Miramar, ¿verdad? Entonces tienen motores eléctricos con los que generan electricidad en vez de usar un ciclo de vapor. Ahora, sí tienen ellos que a la hora de que generan esa electricidad, los motores tienen unas muflas gigantescas con las cuales ellos generan vapor y usan y aprovechan un poco de ese calor que generan las muflas de los motores para generar vapor y usarlo en el proceso, en todo el proceso que tienen ahí, ¿ok? Pero es un caso diferente, no tenemos un ciclo de vapor funcionando y que yo sepa tampoco en ninguna empresa privada tenemos generación con vapor, pero todavía hay muchos países que lo usan y sobre todo por lo que ha caído en desuso es por esta energía que se pierde, ¿verdad? Si usted tiene un sistema muy viejo como el que tenía el ICE, esa energía que se pierde es muy grande. Fue construido en las épocas en que la energía era muy barata, el combustible era muy barato, entonces era rentable, pero en el momento en que la energía empezó a subir de precio, que fue por los alrededores del año 72, 73, empezó a ser muy caro, entonces dejó de ser rentable, ¿verdad? Y hacerle cambios como los que aparecen en el curso de Termo 2 que ustedes van a estudiar el ciclo Rankine, ¿verdad? Y otros ciclos, es muy caro para un sistema viejo. Entonces sí hay sistemas nuevos de vapor que son mucho más modernos, pero el sistema de vapor básico es este, ¿verdad? Entonces tenemos
agua, vapor sobrecalentado, que la ponemos a trabajar en una turbina, sale como como vapor saturado, vapor ligeramente sobrecalentado o vapor con altísima calidad, más de 90%. La pasamos esa agua por un condensador y convertimos ese vapor saturado en líquido saturado que pueda ser bombeado. Las bombas solo funcionan con líquidos, ¿verdad? Si a una bomba le entra un poquito de vapor, ella va a cavitar y los impulsores de la bomba se van a dañar muy rápidamente y ella va a dejar de funcionar, ¿verdad? Entonces siempre queremos que haya solo líquido. Inclusive estas tuberías las purgamos para que no tengan ni una gota de aire y que no haya nada de vapor, ¿ok? Entonces aquí en el sistema solo tenemos vapor de agua o agua líquida en los diferentes momentos de este ciclo, ¿ok? Entonces vean que tenemos una fuente que nos da una cantidad de calor que vamos a aprovechar para producir un trabajo. El calor que no podemos aprovechar lo mandamos a un sumidero y luego tenemos que hay una bomba en la cual tenemos que darle un trabajo de entrada que nosotros decidimos cómo lo hacemos. Imaginémonos que es un trabajo que viene de fuera y que es independiente de lo que es este proceso, ¿ok? Entonces ese trabajo de entrada va a ser eléctrico para lograr subir la presión y esto es lo que llamamos el ciclo de vapor, ¿ok? Entonces este es uno de los ciclos que vamos a estudiar. Profe, yo creo que está muteada. Es que pasó la basura y estaba haciendo mucha bulla y entonces quité el sonido. Voy a compartirles pantalla para ver el ciclo de refrigeración. Okay. Me avisan si no ven algo o si no escuchan bien. Okay. El siguiente ciclo que vamos a estudiar es el ciclo de refrigeración. Y entonces el ciclo de refrigeración, si lo vemos de cierto modo, es como lo inverso del ciclo de vapor, ¿verdad? ¿Inverso en qué sentido? Cambiamos la posición del intercambiador, cambiamos la posición del sumidero. En vez de una turbina tenemos un compresor y tenemos un ciclo que es casi que lo inverso de lo que hicimos con el vapor. El ciclo de refrigeración, vamos a tener un fluido de trabajo, eso es una característica que tienen los ciclos, ¿verdad? En el ciclo de vapor el fluido de trabajo es agua. Ahora, en el ciclo de refrigeración, el fluido de trabajo va a ser un refrigerante, ¿ok? Los refrigerantes tienen unas características especiales, sobre todo lo que tienen es que no son como el agua, que tienen un gran calor latente de vaporización, sino que ellos es todo lo contrario. Su calor latente de vaporización es tan pequeñito que una diferencia de 4 o 5 grados hacen que ellos cambien de fase de vapor, de líquido a fase de vapor. ¿Ok? Entonces, escogiendo un refrigerante, que el que nosotros usualmente estamos estudiando es el 134A, ¿ok? Pueden ser otros refrigerantes, pues el refrigerante es el fluido de trabajo del ciclo de refrigeración, ¿ok? ¿Y qué es el ciclo de refrigeración? ¿Ok? Entonces, en él
vamos a tener una cosa. Lo primero es que tenemos un espacio refrigerado, ¿ok? Ese espacio refrigerado para nosotros, cuando estamos diciendo que es refrigeración, es como el espacio que hay ahí adentro de nuestro refrigerador de la puerta, ¿ok? Abrimos la puerta del refrigerador y ese es el espacio refrigerado. Cuando estamos industrialmente a veces es un cuarto frío, ¿ok? Abrimos la puerta del cuarto frío y podemos entrar y ahí guardamos alimentos, guardamos frutas, dependiendo de la temperatura, puede ser que sea un congelador y queramos tener ahí carnes, por ejemplo, o puede ser que nada más queramos bajar el frío un poquito para mantener frutas o vegetales para que no se nos pongan malos muy rápido, ¿ok? Entonces ahí tenemos un espacio refrigerado al que las cosas entran más o menos a temperatura ambiente. Ok, vamos a descansar un ratito, 10 minutitos y volvemos a continuar con este ciclo de refrigeración. Okay.